Imagina un mundo donde la fantasía y la brutalidad de la realidad se entrelazan en un delicado equilibrio, donde una niña debe enfrentarse no solo a monstruos de otro reino, sino también a los horrores de la guerra y la tiranía. El laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro, no es solo una película, es un viaje profundo hacia el corazón oscuro de la posguerra española, una historia que revela cómo la inocencia puede desafiar la crueldad, y cómo la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados. La película nos presenta a Ofelia, una niña que llega con su madre embarazada a un remoto puesto militar en las montañas, donde su nuevo padrastro, el cruel capitán Vidal, lucha contra los rebeldes en la posguerra civil española. Desde el inicio, el contraste entre la realidad violenta y el mundo mágico que Ofelia descubre es brutal y fascinante. Ofelia no solo encuentra un antiguo laberinto, descubre un umbral hacia un mundo donde su identidad y destino se redefinen por completo. Ese laberinto es mucho más que un simple espacio físico, es un símbolo de su viaje interior, un reflejo de la complejidad de su vida y de la encrucijada moral en la que se encuentra. Allí, en la pinambre de sus pasillos, se le presenta el fauno, una criatura enigmática que encarna la autoridad de un reino oculto y la promesa de un origen olvidado. El fauno le revela a Ofelia que ella es en realidad una princesa destinada a regresar a un reino subterráneo, un lugar que representa no solo un refugio mágico, sino también la reivindicación de su verdadera esencia y poder. Esta revelación no es un simple cuento de hadas, sino un llamado a asumir una responsabilidad que trasciende su inocencia y la obliga a confrontar su propia valentía y juicio. Para lograr ese regreso, Ofelia debe superar 3 pruebas, que no son meros obstáculos, sino desafíos que exigen de ella una fuerza interior extraordinaria. Cada prueba está diseñada para medir aspectos fundamentales de su carácter. Este camino de pruebas es, en esencia, un proceso de madurez y autodefinición. Ofelia no solo busca un reino mágico, sino que se enfrenta a la pregunta más profunda. ¿Qué está dispuesta a sacrificar para mantener su integridad y proteger a quienes ama? El laberinto y el fauno, entonces no son solo elementos fantásticos, sino metáforas poderosas del conflicto interno y la lucha por encontrar luz en medio de la oscuridad. La primera prueba que enfrenta Ofelia en el laberinto del fauno no es solo un desafío físico, sino una poderosa metáfora de los estragos que la guerra y la opresión han causado en su entorno y en su propia vida. El sapo gigante, oculto bajo las raíces del árbol sagrado, representa mucho más que un simple monstruo, es la personificación de la corrupción, la avaricia y el deterioro que han invadido tanto la naturaleza como el alma humana. El árbol, antaño símbolo de vida, fertilidad y esperanza, se encuentra enfermo y moribundo, sus raíces asfixiadas por el sapo que se alimenta de ellas. Esta imagen es un reflejo directo de la España de la posguerra, devastada por la violencia, el miedo y la pérdida de inocencia. Así como el árbol agoniza bajo el peso del sapo, la sociedad y los personajes de la película sufren bajo el peso de la tiranía y la brutalidad. Ofelia, armada solo con su valentía y su ingenio, se adentra en el corazón del árbol, un acto que simboliza la decisión de enfrentar la oscuridad en vez de huir de ella. Su descenso es casi un rito de iniciación, debe ensuciarse, arrastrarse por el barro y superar su repulsión para cumplir la misión. Este acto muestra cómo la inocencia no es ingenuidad, sino la capacidad de mantener la esperanza y la creatividad incluso en los ambientes más hostiles. El enfrentamiento con el sapo también subraya la importancia del ingenio frente a la fuerza bruta. Ofelia no vence al sapo con violencia, sino usando la astucia y la observación, demostrando que la verdadera fuerza reside en la mente y el corazón. Al liberar al árbol de la plaga, Ofelia no solo salva un símbolo de vida, sino que reafirma la posibilidad de renacimiento y sanación en medio de la destrucción. En última instancia, esta prueba revela que la luz puede surgir de la oscuridad más profunda, y que la pureza y la determinación de una niña pueden desafiar y transformar la realidad más desoladora. El acto de Ofelia es un pequeño triunfo en un mundo lleno de sombras, un recordatorio de que incluso en tiempos de guerra, la esperanza puede echar raíces y florecer. La segunda prueba que enfrenta Ofelia es una de las más inquietantes y simbólicas de toda la película. Se trata de un monstruo grotesco, con la cara cubierta de carne viva y deformada, una criatura que parece salida de una pesadilla y que encarna el miedo más primitivo y la violencia latente en su entorno. Este ser no es solo un obstáculo fantástico, sino una manifestación tangible de las heridas y horrores que la guerra ha dejado en el mundo real. La grotesca apariencia del monstruo, con su rostro cubierto de carne, simboliza la deshumanización y la brutalidad que se han apoderado de la sociedad. Es una criatura que devora sin conciencia,
reflejando cómo la violencia y el miedo se han convertido en fuerzas ciegas que destruyen sin razón ni piedad. Enfrentarse a esta bestia es un acto de confrontación directa con el caos y la crueldad que la rodean. Lo más poderoso de esta prueba es cómo la fantasía y la realidad se entrelazan de manera inseparable. Mientras Ofelia lucha contra esta criatura en el mundo mágico, en el plano real el capitán Vidal persigue implacablemente a los rebeldes, ejerciendo una autoridad brutal y despiadada. La bestia fantástica y el tirano humano son dos caras de la misma moneda, ambos representan la violencia opresiva que amenaza con destruir todo a su paso. Este paralelismo subraya el mensaje central de la película, que la lucha contra la tiranía y el miedo no es solo externa, sino también interna. Ofelia debe encontrar la fuerza para enfrentarse a sus propios temores y a la realidad terrible que vive, usando su valentía y determinación para no sucumbir ante la oscuridad. La prueba con el monstruo es, por tanto, un espejo de la batalla real que se libra fuera del laberinto, donde la violencia y la injusticia parecen invencibles. Además, la forma en que Ofelia supera esta prueba, con astucia y coraje, refleja la resistencia del espíritu humano frente a la opresión. No es la fuerza bruta lo que la salva, sino su capacidad para mantener la esperanza y la humanidad en medio del horror. Así, esta segunda prueba es una metáfora poderosa del conflicto entre la inocencia y la brutalidad, entre la fantasía que protege y la realidad que amenaza, mostrando que la verdadera valentía consiste en enfrentar ambos mundos sin perder la esencia. La tercera y última prueba que enfrenta Ofelia es sin duda la más desgarradora y profunda, pues pone en el centro del conflicto la esencia misma de su humanidad y sus valores más íntimos. El fauno le exige que derrame sangre inocente, la de su hermano recién nacido, para poder abrir el portal hacia su reino subterráneo y reclamar su lugar como princesa. Este mandato no es solo un reto físico mágico, sino un dilema moral que confronta a Ofelia con la elección más difícil: obedecer ciegamente una autoridad que le pide sacrificar lo que más ama, o seguir su propia conciencia y proteger a su hermano a cualquier costo. Este momento simboliza la tensión entre la obediencia absoluta a una figura de poder, y la moralidad personal basada en el amor y la compasión.